el día de hoy hacer estos comentarios. Primero que nada, reconocer que hemos escuchado las voces y siguen creciendo voces de la sociedad civil, de la academia, de distintos actores que se muestran molestos por la designación del nuevo procurador, de Raúl Cervantes, cosa que ocurrió aquí de manera fast track en el Senado de la República. Estos son señalamientos que, repito, siguen creciendo. Y nos parece muy importante dejar con toda claridad cuál es la posición que debemos de tener y que vamos a plantear. Por eso estaremos presentando un punto de acuerdo que esperamos se lea el jueves sobre lo que tiene que hacer el Senado de la República frente a este nombramiento. Repito, el nombramiento del procurador Raúl Cervantes, quien, hay que decirlo con toda claridad, fue nombrado para ser procurador, no ha sido nombrado para ser fiscal. Son dos cosas totalmente diferentes y hay que, primero que nada, aclarárselo a la opinión pública. La Constitución establece que para que haya una nueva fiscalía tendrá que discutirse precisamente en el Congreso de la Unión cuál es la ley orgánica de la misma, cómo vamos a transitar en términos de un nuevo marco legal, de una Procuraduría General de la República que hoy no sirve, que no ha servido en este sexenio y que no ha servido durante años, porque si algo tenemos muy claro y muy cierto es que en este país esa institución, sea la Procuraduría General de la República o las Procuradurías en los estados, no funcionan. Son la columna vertebral del andamiaje de la impunidad en este país. Hay que decirlo con todas sus letras. Si se quiere solamente pasar, cambiar de nombre, de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía, y solamente se piensa que es cambiarle el nombre del edificio que tiene aquí en Reforma, cambiarle la fachada, cambiarle, digamos, el título que tiene ahí ese edificio, están totalmente equivocados. El gran cambio para garantizar no solamente el combate a la corrupción, el combate al crimen organizado, el combate cuando hay delitos fiscales, cuando hay delitos medioambientales, todos y cada uno de los delitos que hay en este país hoy no se persiguen porque tenemos una Procuraduría totalmente atrofiada. De tal manera que lo que estamos planteando nosotros en este punto de acuerdo y que esperamos que sea de urgente y obvia resolución por el clamor, por la preocupación que, insisto, seguirá creciendo por parte de la ciudadanía, es que se instale en este Senado de la República una amplia mesa de trabajo donde sea el Senado quien convoque y no como se está queriendo entender la Procuraduría. Ha habido señales de que la Procuraduría va a convocar a la ciudadanía para escuchar cómo tiene que ser, ¿no? De ninguna manera. Si hay críticas al Senado de cómo se nombró, tiene el Senado que subsanar esas críticas. ¿Cómo? Garantizando un amplio proceso de discusión, de debate, de escuchar a la sociedad civil, a la academia, a expertos como el CIDE, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como la Escuela Libre de Derecho, con los fiscales estatales, con los jueces a nivel estatal o los jueces que están involucrados precisamente en todo lo que tiene que ver con la Procuraduría. No podemos, amigos y amigas, dejar que este tema se vaya haciendo chiquito y se quiera administrar políticamente. Si hoy tenemos temas como el de Duarte, por ejemplo, donde el daño patrimonial, por lo menos el que hasta este momento se tiene registrado, seguramente seguirán creciendo datos, 14,220 millones de pesos, pues obviamente no podemos esperar que solamente sea con discursos como se vaya a resolver este tema, o que se vaya a quedar solamente como un escándalo o como un show mediático, como lo hemos dicho. Se necesita una investigación muy certera, muy puntual, muy profunda, que garantice que quienes llevan a cabo acciones ilícitas, en este caso acciones de corrupción como ocurrió en Veracruz, pues la gente que las hace termine tras las rejas. Y hoy el problema es que no hay investigaciones profundas porque la Procuraduría no funciona. Entonces, ¿cómo debe de ser la autonomía? ¿Con qué contrapesos va a tener la nueva Fiscalía? ¿Cómo logrará tener mecanismos más ágiles, eficientes y creíbles en la investigación? Pues obviamente es parte de lo que no puede ser un forito, un solo
día de discusión, decir vamos a abrir el Senado y aquí van a venir y con lo que se diga ese día, no. Tiene que ser una mesa de trabajo que posiblemente dure meses, hay que decirlo tal cual, meses de amplias consultas para tener la legislación que garantice la plena autonomía. Y hay que decirlo con toda claridad, si Raúl Cervantes no cuenta con el aval de todo este proceso, pues no deberá de ser fiscal. Hay que decirlo, porque pareciera ser, y hay la crítica de que ha llegado solamente para cubrirle la espalda a unos cuantos del poder en turno. Perdón. Hago la síntesis de cuáles son los 10 puntos de los muchos que sin duda alguna se abrirán en este debate. Hay que promover la autonomía absoluta de la Procuraduría General de la República y obviamente llegado el momento que sea en esas condiciones una Fiscalía General de la República. Hay que implementar un servicio civil de carrera que permita construir una fiscalía desde cero. Esa es la posición que hemos escuchado de la sociedad civil y ese es el punto sobre el cual hay que trabajar. Hay que establecer una política criminal explícita y pública que incluye estándares de calidad y principios para la toma de decisiones estratégicas. No hay política criminal en este país, compañeros y compañeras. Precisamente por eso lo que hay es un terrible problema de inseguridad y una escalada de violencia que en este sexenio, en el sexenio anterior, no logra pararse. Punto número 4, hay que establecer criterios para racionalizar las cargas de trabajo y aplicar verdaderamente una política criminal, con lo que es esencial que el Ministerio Público dedique sus recursos de investigación a los casos más relevantes y que se usen procedimientos operativos efectivos para dar solución temprana y rápida a los casos pequeños. Quinto, hay que establecer los criterios para ofrecer un servicio de atención de calidad que garantice un trato sensible, cercano y humano para las víctimas y testigos, que reduzca los tiempos de atención a denuncias y que impida vulnerar los derechos de las personas detenidas con sus actos u omisiones antes de ser presentadas ante el juez. Si hay algo que no funciona, amigos y amigas, es el Ministerio Público. No hay ciudadano o ciudadana que se sienta con confianza. Cuando tiene un problema, tiene que ir al Ministerio Público. Es el laberinto de la impunidad lo que ocurre en el Ministerio Público. Número 6, hay que desarrollar protocolos que garanticen investigaciones de calidad conforme estándares internacionales para el manejo de evidencias y el registro de detenidos. 7, hay que instrumentar sistemas de contrainteligencia que permitan detectar infiltraciones de grupos criminales o personas de las altas esferas del poder que pudieran corromper e inducir agentes del Ministerio Público a distorsionar la investigación y persecución de los casos. Cuando decimos pues que la ley no se aplica igual para todos, pues se aplica de manera muy diferente para la gente que tiene dinero, para la gente que puede pagar, para los políticos que tienen influencia, y obviamente la aplicación de la ley es totalmente diferente para los que tienen capacidad de influir en el Ministerio Público y para el resto de los ciudadanos. No podemos permitir que la nueva Fiscalía tenga esas condiciones. Octavo, promover y garantizar la eficiencia administrativa para evitar que las tareas administrativas sean obstáculo o distracciones para la efectiva investigación y persecución de los delitos. Noveno, generar mecanismos de colaboración interinstitucional para esclarecer hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. Cuando hablamos de que no hay política criminal, pues no hay un cruce real, aunque lo dice la ley, entre las policías, sean estatales o federal, la investigación que pueden hacer, la base de datos que tienen que fusionar con la Procuraduría. Hoy eso no existe, y la verdad es que pensamos que México es un país moderno, pero en esto México es un país que tiene el peor de los rezagos. Recordemos que de 113 países, según el proyecto internacional de justicia, de 113 países, México ocupa el lugar 108. Solamente estamos abajo de Sierra Leona, estamos abajo de Camboya y estamos abajo de lugares como Afganistán. De esa dimensión es el rezago que tenemos. Y por último, el número 10, hay que garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Cerraría, amigos y amigas, y les agradezco enormemente la oportunidad de estar aquí, diciendo, nombramos, o el Senado nombró, yo no estuve, un Procurador General de la República. Esto no implica en automático que tengamos un proceso igual de bola rápida, de fast track, para definir en los próximos días con un forito cuál va a ser la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Autónoma. Eso no puede ser. Esto nos puede llevar meses, insisto, pero esta es la gran transformación del país. Si queremos que el Ministerio Público realmente sea cercano a la gente,
sea confiable, no se perciba como una autoridad corrupta, esta es la gran transformación que se tiene que hacer y hay que decírselo con toda claridad a Raúl Cervantes. No puede ser en foros convocados por la Procuraduría. Tiene que ser en el Senado de la República, tiene que ser con todas las fuerzas y con todos los ámbitos sociales que puedan participar y es precisamente el punto de acuerdo que estamos estableciendo el día de hoy. Estoy a sus órdenes. Le pregunta senador Jorge Franco del portal 724. Senador, buenas tardes. Bueno, de algún modo este nombramiento prácticamente solo hubo 3 votos en contra. Digamos, prácticamente todo el Senado votó a favor de Raúl Cervantes, con todo y que existe esta percepción de que se puede generar impunidad, encubrimiento hacia el presidente, sabiendo que incluso es familiar del consejero jurídico, que por una parte, bueno, ¿cómo evitar esto? Porque al final todos los senadores votaron a favor, prácticamente, digo, si no podemos decir unanimidad, pues todos los senadores votaron a favor. Sé que está en puerta el nombramiento del SAR anticorrupción también. Entonces, existe este mismo riesgo de que se vaya generando un frente, digamos, de protección hacia el gobierno federal y que se genere esta misma, que llegue sin cierta legitimidad, que se genere esta misma percepción. Eso por una parte. Tengo otra pregunta que si quieres se la hago al final, que tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Sí. Bueno, yo les comento, estos puntos que he leído son parte de la iniciativa que metimos Ana Laura Magalón y un servidor en la Asamblea Constituyente. Estos 10 puntos ya hoy son la visión que queremos que quede en la Fiscalía de la Ciudad de México. Lo comento a reserva de lo que haya. Yo creo que de ese tamaño, de esa altura es la vara que tiene el Senado de la República. Hay que reconocer la votación de Raúl Cervantes en su rapidez, en su falta de exposiciones, en una lógica de contrapesar una decisión tan delicada, tan importante, tan trascendente, tiene enormes críticas hacia el Senado, que seguramente crecerán si el Senado no está a la altura de poner precisamente en esa misma condición la altura de la vara sobre la cual tiene que cambiar la ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Hay quienes incluso dicen que parte de la negociación ya es, te doy al PRI, al procurador, y hay quienes comentan que al PAN le podría tocar la Fiscalía Anticorrupción. De ninguna manera puede ser de esa forma. Este o estos nombramientos son lo más importante en términos institucionales, pero hay que dejar claro, si no tenemos un proceso amplio, y por eso el punto de acuerdo que presentamos, aireado, oxigenado, trascendente, sin presiones de tiempo, que nos permita saber cuál va a ser el formato, la ley orgánica nueva de la Fiscalía, estaremos entonces como Senado condonando a esas voces que hoy critican a un Raúl Cervantes que gente, ustedes leen los medios, piensa que ha llegado precisamente a taparle, a cubrirle las espaldas al presidente Peña Nieto y a su séquito. De ninguna manera se puede aceptar eso. Por eso el punto de acuerdo que estamos planteando, una amplia mesa que convoque el Senado de la República con toda la sociedad civil, que se permita una gran coalición para que México piense cuál es la institución que necesitamos para combatir la impunidad. Entonces, ese punto es importante y obviamente evitar cualquier tipo de negociación oscura que pudiera haber o que pudiera sospecharse. Le pregunta también Félix Muñiz de Ultra Noticias. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, si bien el presidente no se levanta, no se despierta pensando joder a los mexicanos, ¿esa bolita se la transmite al Congreso? ¿Que el Congreso haga eso? Porque con esas decisiones, al momento de estar cambiando a los procuradores con temas que no se resuelven, pues se alargan más. Y más si ahora, pues evidentemente parece ser que Cervantes va hacia la Fiscalía, ¿no? Y la otra es con respecto al presupuesto que ya está por aprobarse en la Cámara de Diputados también del presupuesto de egresos. Parece ser que siguen habiendo por ahí partidas secretas y distribución de dinero que no se sabe bien a bien hacia dónde va. ¿Ustedes interpondrán alguna investigación para que esos recursos, parece que es una partida de 35,000 millones de pesos? Gracias. Bueno, primero que nada, el tema del tránsito de una Procuraduría General de la República y de un procurador a ser fiscal no puede ser un trámite automático, no puede ser un día de campo tampoco. No se piense que el Senado nombró a un fiscal, eso es algo que hay que dejar con toda claridad. El Senado nombró un procurador, tendrá ahora, por mandato constitucional,
que hacer una ley orgánica que cambie las condiciones estructurales internas, la ingeniería interna de la Procuraduría. Habrá que ver si Raúl Cervantes cuenta con las credenciales para ese nuevo cargo, y de esa dimensión hay que dejarlo. No se piense que es una cosa inercial. Por eso es tan importante en este momento darle señales de claridad a la sociedad de que el Senado se convertirá en el foro de discusión, de revisión, de análisis y de legitimación de lo que sea el cambio de la ley. Si no hace eso, estaremos realmente no solamente renunciando al contrapeso que tiene que ser el Senado, sino defraudando a un amplio sector de la sociedad. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, nosotros hemos sido muy claros, no solamente en este presupuesto, sino en los anteriores. De hecho, en el propio texto de la Ley de Ingresos hemos dejado un claro mandato a la Auditoría Superior de la Federación para que audite. Y si no le queda claro en la ley, porque luego la auditoría dice que no tiene dinero y que pues, está complicada la chamba, no. Especial atención, revisión, será la exigencia del Senado de la República, así lo he hablado con el senador Ernesto Cordero, lo cito por ser parte de otro grupo parlamentario, a los 35,000 millones de pesos que hoy va a asignar la Cámara de Diputados, que incluso cuando se discutió aquí la ley, propusimos que mejor eso se fuera a subsanar el hueco que nos dejaron en salud, que mejor ese dinero se fuera a subsanar el hueco que tenemos en educación. Bueno, los diputados han decidido, porque es su facultad constitucional, de asignarlos. Que no se conviertan en moches, que no se conviertan en esas partidas que los legisladores y las legisladoras terminan asignándose para que con una supuesta gestoría para sus regiones, que a veces inclusive ni siquiera son a sus regiones en donde asignan los recursos, terminan convirtiéndose en un trámite de asignación de recursos donde se llevan una lana, por eso el moche es la del Puebla, pues, ¿no? Y además de eso, terminan ellos incluso poniendo a la empresa que hace la obra pública. Que la Auditoría Superior de la Federación tenga como mandato este año, estamos hablando hacia el 2017, una revisión muy clara y muy puntual de esto. Hay un Sistema Nacional Anticorrupción, hay que ponerlo a funcionar. En otro tema, senador, le pregunta a Silvia Arellano del periódico Milenio. Buenas tardes, senador. Preguntarle sobre este comunicado que sacó ayer Hacienda de que no va a restituir los fondos que perdió Duarte en más de 80 municipios. Saber su opinión sobre esto. Bueno, yo creo que es delicado. De ese dinero depende pues el funcionamiento de la vida municipal. La vida municipal tiene que ver con lo más cercano y más próximo a los ciudadanos, recoger la basura, dar luz eléctrica, ¿no? Los servicios más cercanos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Veracruz tienen que ver con la vida y el sano funcionamiento de la administración municipal. No sé en qué están esas partidas, lo que sí he escuchado es a presidentes municipales de todos los partidos o de muchos partidos políticos que tienen esa preocupación. No veo cómo la Secretaría de Hacienda no termine, no solamente en este caso, sino en términos de las finanzas del estado de Veracruz, interviniendo a Veracruz. Veracruz lo dejaron en quiebra, hay una ruptura de sus finanzas públicas, cuando hablamos de 80,000 millones de pesos y posibles, así lo he escuchado, no tengo una fuente formal, pero 40,000 millones de pesos que se le deben a proveedores, es un estado que está en un colapso financiero. Yo no veo cómo un estado tan grande, con tantos habitantes, no tenga una intervención por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Debería de haber como un programa emergente o alguna solución emergente? Habrá que ver, yo creo que la respuesta que da Hacienda pues es porque apenas está viendo de qué tamaño es el sapo de lo que dejó Duarte en términos de hoyo fiscal, de hoyo en las finanzas. Yo auguro, repito, que la Secretaría de Hacienda necesariamente tendrá que terminar interviniendo en Veracruz. La pregunta ahora a Gerardo Segura de Azteca Noticias. Ahora ya me siento hasta importante, chica. Ya quisiera preguntarle en relación a este mismo tema, pero en cuestión de las persecuciones que colaboraron con Duarte para que se diera todo, pues, todos estos fraudes y esta situación de vil, ¿no? De robo y saqueo al Estado. Hay varios diputados federales que están siendo señalados y parece como que no se quiere hacer nada, no se quiere actuar contra ellos, no hay ni siquiera una investigación en relación a eso. Eso por un lado. Y por el otro, la cuestión de las narcoseries que pues han comentado algunos de sus compañeros que pues podrían intervenir para que se acaben eso. Tal vez con cierta razón, tal vez no, pero bueno, es su opinión en relación a esta cuestión de las narcoseries.
Bueno, primero que nada, el tema de Duarte, igual que el de Padres y de cualquier gobernador que sea perseguido, y así lo he dicho yo en todas mis intervenciones, no podemos sentirnos consolados con que se persiga a Duarte y decir, qué bonito que este gobierno sí quiere combatir la corrupción. Yo insisto, a mí me parece que el tema de Duarte es un show que fue establecido, definido desde hace ya muchos meses. Le quitamos la pertenencia partidista, nos vamos poniendo de acuerdo cómo vamos a ir en contra de él para que no le pegue al partido, ¿no? Y después, pues hacemos como que vamos contra él, pero se nos fuga. Yo lo veo como un show. La pregunta no es si va a aparecer Duarte, es cuándo va a aparecer y cómo el gobierno federal va a querer capitalizarlo. Ustedes saben cómo se arman este tipo, pues, de telenovelas o de narcoseries en este caso, ¿no? Porque si queremos ir a fondo del tema de Veracruz y todos los estados que tienen este tipo de problemas, pues hay que llegar hasta la última línea de las redes que configuran la corrupción. Si hay diputados involucrados, si hay funcionarios involucrados, del nivel que sean, federales, se tendría que tener una sábana amplia y completa que demuestre cómo funciona la red de corrupción en una entidad tan grande, con el presupuesto y el tamaño que tiene Veracruz. Eso enseñará a la sociedad mexicana, al Estado mexicano, del cual la sociedad es parte, de cómo funciona el patrón y cómo hay que combatirlo en otros estados. Entonces, mi posición es, caiga quien caiga, hasta donde tenga que llegar el dinero que tocó Duarte o las personas que tocó Duarte, con el dinero que hoy significa que no haya medicinas en los hospitales, que no haya escuelas suficientes, que no haya carreteras suficientes, que haya un tema de inseguridad donde la actividad criminal es dominante al propio Estado y la autoridad local, pues entonces hay que ir contra eso. Si queremos realmente que sea un estudio de caso, pues no se trata nada más de que caiga Duarte, ¿no? Se trata de que caigan todos los actores que conforman parte de la red criminal, así lo dice la ley ahora que la corrupción está claramente establecida como un delito, es un crimen, de la red criminal, del crimen organizado, el cual desde la cabeza de Duarte hasta abajo le quitó viabilidad a muchos de los habitantes de Veracruz. Y mi posición respecto al tema de las narcoseries, yo creo que las que implementan estas narcoseries se tienen que ceñir a la ley. Hay horarios claramente establecidos para pasar cualquier tipo de programa que no le impacte a auditorios y audiencias específicas. Mucho tiene que ver que los niños no vean eso. Entonces, ¿cuál es el debate? Hay que cumplir la ley, independientemente de la fuerza y el poder que represente quien quiera transmitir cualquier cosa. Le pregunta Jorge Franco del portal 724. Senador, sobre la Asamblea Constituyente, ya hay muchos señalamientos ahorita, incluso inconformidades de los propios diputados constituyentes sobre el lento avance que está teniendo. Hay apenas el lunes, me parece, que sesionaron, hay incluso se quejan de que no hay insumos tan básicos como versiones estenográficas, como soporte técnico, digamos, incluso plumas, a veces papelería. Hay falta de quórum, digamos, están empezando tarde, hay horarios encimados, hay parece que muchas carencias que se han estado reportando, lo que hay quienes dicen que se debe de empezar a considerar que se alargue el proceso para procesar bien una constitución que sea un producto sólido. Me gustaría conocer su opinión, qué viabilidad ve esta posibilidad de prolongar un poco más el periodo para redactar una constitución sólida. Bueno, yo soy presidente de la Comisión de Buen Gobierno y Combate a la Corrupción. Primero les comento de que en la comisión tuvimos una reunión el lunes, nos convocamos el día de hoy a las 5 de la tarde, donde vamos a tener pues un trabajo que lo que busca es ser exhaustivo en términos de tiempo. Nuestro compromiso y nuestro mandato de ley es que tengamos el 30 de noviembre entregado el dictamen. Digamos, el acuerdo al que llegamos en la comisión, la disposición y obviamente en lo que tenemos que vincular el trabajo, el diálogo y obviamente la búsqueda de consensos para tener el dictamen, es que el 21, lunes 21, tengamos la discusión del dictamen de buen gobierno y combate a la corrupción. Les comento eso porque esa es la disposición que hay en una de las 8 comisiones. Sé que hay precariedad de elementos, de recursos, etcétera. Sé que hay algunos que se han quejado de ello, pero el mandato es muy claro. Saquemos la Constitución con la mejor calidad, con la mayor calidad
el 30 de enero. Ese es el mandato y es el que tenemos que cumplir. Entonces, pues hay gente que se queja, hay gente que dice que no hay recursos, etcétera. Independientemente de eso, yo soy optimista de que el 30 de noviembre tendremos los dictámenes en todas las comisiones. La mía, espero que la tengamos una semana antes, le vamos a echar ganas, así lo han dicho las diputadas y los diputados de la Asamblea Constituyente ahí en mi comisión, y ese es el compromiso que tenemos que tener. Entonces, por más complejidades, por más que tengamos que trabajar el fin de semana, hoy que es 2 de noviembre, etcétera, bueno, pues hay que chambear. Ese es el mandato que nos dio la gente, en mi caso el Senado, y es lo que vamos a hacer. Ha habido mucho ausentismo también, digo, hemos visto diputados que en todo el mes de octubre no se presentaron. Hay que señalarlos, a los que no vayan hay que señalarlos, digamos, no se puede criticar, me parece, de manera general a todos, porque el quórum ha estado en términos generales, y quienes no estén, pues hay que señalarlos. Hay un chorro de Morena que no van, pues hay que señalarlos. ¿Quiénes son? O si son de otro partido político, pues hay que señalarlos, pero que sea con nombre y apellido para que no le pegue en términos generales a la Asamblea que está trabajando. ¿Cree que se desinflaron los ánimos, que al principio todos los legisladores, incluso de otros partidos, aquí hemos visto al senador Gil Suárez, que ha estado faltando últimamente bastante, como que se desinfló el ánimo, empezaron todos muy entusiastas, queriendo ser parte de este proceso histórico, incluso peleando los espacios, ¿no? Digo, a usted no le fue tan sencillo llegar, y ahora a algunos pues ya como que se les pasó el mismo, Joel Ayala, pues ya de plano se fue, Raúl Cervantes, bueno, ya obviamente pues ya ahora a la PGR, pero bueno, los de Morena, por ejemplo, Damián Alcázar, Héctor Bonilla, pues llevan más de un mes que ni se presentan, parece que se desinflaron los ánimos. A ver, yo subrayaría, si es con nombre y apellido, para no caer en generalizaciones, señalemos quiénes son los que no están yendo, los que no están activos. Tenemos, por ejemplo, sesión el día de mañana, hay sesiones, les repito, hoy de comisiones. A mí me toca estar en 2 hoy, una hoy por la tarde, la mía. Yo creo que el trabajo está funcionando, entonces, si hay señalamientos y críticas, pues vamos contra los diputados y las diputadas que lo están haciendo. Si son de todos los partidos, para no rayar en que sea uno u otro, mejor vamos con nombre y apellido a quien no está haciendo el trabajo, para poderle demandar. Los que somos diputados y diputadas que sí estamos trabajando, decirle, oye, pues no la friegues, chambéale, pero sobre todo la sociedad de la Ciudad de México, y decir, oye, tú estás como constituyente, pues ponte a chambear. Entonces yo esperaría que ese fue el contexto. El compromiso, y es lo que he escuchado de todos, de la mesa directiva, de Alejandro Encinas, de todos, es que tengamos el 30 de noviembre. Contesto por mi comisión, yo soy optimista de que el 21 vamos a ser la primera comisión que va a presentar dictamen. No tenemos más preguntas registradas, Camaradas, senador. que tengan un feliz día de los fieles difuntos, no me odien, era importante estar el día de hoy, son temas trascendentes. Mañana va a estar lleno de información con el tema de la canciller. Muchas gracias. Gracias.